Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En este caso voy a hacer un análisis de la voz de Ana Gabriel interpretando Luna. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, si quieres colaborar con el canal para que yo siga haciendo estos análisis, te dejo mi Patreon en la descripción. Han sido muchísimas las peticiones de este análisis luego de la reacción de Amor Eterno de Juan Gabriel. Vamos a ir paso a paso analizando esa voz, esas características que tiene Ana Gabriel al interpretar esta canción y vamos a ver qué tal lo ha hecho en esta ocasión. Bueno, madre del amor hermoso. Esta mujer tiene una fuerza en la voz descomunal. La caracteriza esa voz tan especial cuando va en las notas agudas, pero es una cosa que hace a propósito, que es esa constricción, ¿no? Es esa raspy voice que suena cuando ella va al "cuánto te extraño". Cuando va allí arriba, vamos a ver qué nota es esta. Qué maravilla, chicos, qué pieza, madre mía. ¿Cuánto te...? Es un 2-5, justamente. Es una nota muy aguda, ya empieza la zona, la quinta octava, la zona más complicada, digamos, para manejarse. Y esto es un belting. Un belting es una nota muy fuerte, es un poco de estiramiento de la cuerda para poder llegar con toda esa potencia sin hacer esa colocación de voz de cabeza. ¿Cuánto te extraño? Pero sonaría débil, ¿verdad? La diferencia entre el belting y la voz de cabeza. El belting se intenta llevar lo que es el registro de pecho hacia la parte más aguda, hacia la quinta octava, haciendo un poco de estiramiento, ¿no?, de la cuerda, y suena igual de potente que el registro normal, el registro de la voz de pecho. En cambio, la voz de cabeza sonaría demasiado débil para el efecto que ella le quiere dar tan desgarrador, ¿no?, a la nota. Es muy, muy bonito este efecto que hace, pero lo que me he dado cuenta es que ella puede romper esa voz o volverla a dejar limpia cuando a ella le apetece, ¿vale? No es que ella tenga la voz simplemente así, no, tiene varios matices y varias formas de colocar ese sonido. Es muy buena, me gusta mucho lo que estoy escuchando de Ana Gabriel. Seguimos. Esta noche sé que él está contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. Tú que sabes de soledad, aconséjale por favor de que vuelva, convéncelo. Te ruego. Madre mía, interpretación a pleno. Esto es actuar la canción, ¿no? Esto es contar la historia. Es muy, muy bueno cuando un artista es capaz de interpretar, no simplemente es cantar. Yo siempre lo digo en cada uno de mis vídeos. Es tan importante que el artista traspase la pantalla y te haga sentir lo que está cantando, y eso se hace a través del cuerpo. No solamente es laringe y cuerdas vocales, es a través de las manos, de la cara, de los brazos, de los gestos, las facciones, ¿no? Cuando uno hace gestos como de estar llorando a medida que está cantando, ¿no? Al final se ha quebrado, ha hecho como una especie de flip de llanto. Te ruego.
cuando uno hace esta especie de llanto aposta, ¿no? Es parte de la interpretación para que suene llorado, para que duela más, ¿no? A quien te está escuchando. Y en este caso Ana Gabriel lo hace perfectamente bien. Inclusive se ayuda de su cuerpo y se agacha como un gesto de dolor hacia el pecho de lo que le está diciendo a la luna, ¿no? Me da toda la sensación de que fuera una especie de oración, ¿no? De alguien que se fue, de alguien que no está, que podría ser un amor o como tú te lo quieras tomar, ¿no? Pero evidentemente le está diciendo a la luna, Luna, tú que lo ves, o sea, ella ya no lo puede ver más, dile que lo extraño, dile que le quiero. Una canción que llega por ese mensaje tan profundo. Otra cosa que ha hecho a nivel vocal, de efecto vocal, y esto lo utilizan muchísimo los cantantes mexicanos cuando cantan rancheras, pero también se utiliza mucho en el tango. Los argentinos lo usamos mucho también, que es esta escala descendente. Cuánto te extraño. Y le da más melancolía, ¿no? La canción es muy bonito. Vamos a seguir a ver qué más encontramos en Luna. Que me encantan, ¿eh? Los trajes, madre mía. Me encantan. La cara, ¿ves? Luna, tú que ves, Suave. dile cuánto es que sufro, Luna, y dile que porque ya es mucho. Tú que sabes en dónde está, acaríciale con mi amor. Madre mía, qué barbaridad, qué barbaridad. Como se dan cuenta, aquí lo que podemos ver de dinámicas vocales es que ella sabe diferenciar muy bien entre el comienzo de la frase y ya cuando le pone toda la carne al asador hacia las zonas finales, ¿no? De la canción, empieza cantando a un volumen bastante bajo, Luna. Y otra característica que he encontrado en ella es que prácticamente no abre la boca para cantar en estos inicios, ¿no? Cuando ella lo hace como más hacia adentro. Tú que lo ves. Si le miras los labios, apenas abre la boca. Ya luego, cuando empiezan esos tonos rasgados, ya ella se preocupa por abrir bien la boca para cantar, especialmente ya en las zonas más altas de la canción, ¿no? Es fantástico esta forma de interpretar que tiene Ana Gabriel. Es muy, muy buena intérprete. Dile que él es a quien yo más quiero. Tú que sabes por dónde va, ilumínale con tu luz su sendero, porque quizá no es bueno, no es bueno. ¿Se dan cuenta? El llanto no es bueno. Está todo el tiempo con ese llanto detrás. Es tan importante para transmitir. Es muy bonito lo que está haciendo. No es bueno. Y dile que lo quiero. Ay, madre mía. Qué bonito, chicos, es poder tener estos recuerdos y poder volver a mirarlos y una y otra vez. ¿Qué les puedo decir de Ana Gabriel? La verdad es que me he quedado tremendamente sorprendida porque siento que es una intérprete que tiene una voz muy rica en matices, ¿no? Y que
Es tan difícil poder manejar esta constricción sin hacerse daño. Es tan difícil hacer lo que ella hace. Así que estoy, vamos, sorprendidísima de esta interpretación que ha hecho tan maravillosa de la canción Luna. Chicos, les agradezco muchísimo que me hayan pedido Luna de Ana Gabriel. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal son indispensables para que yo pueda continuar haciendo estos análisis. Así que les dejo un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!